El Pleno del Consejo Nacional Electoral ya tomó la resolución de convocar elecciones generales a todos los ecuatorianos y ecuatorianas para este domingo 17 de febrero del año 2013. Se convocó a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que tienen el voto obligatorio, es decir, a los mayores de 18 años, y también a aquellos que tienen el voto facultativo. En este grupo están las personas, los jóvenes de entre 16 y 18 años de edad, las personas analfabetas, los presos sin sentencia, también están aquellos ecuatorianos que viven en el extranjero, los militares, Fuerzas Armadas y los extranjeros que tienen residencia permanente en nuestro país por más de 5 años y que constan en el registro electoral del Ecuador. Se convocó también para los elegir mayores de 65, mayores ¿verdad? de 65 años, correcto, tienen el voto facultativo. Convocamos para elegir a la presidenta o presidente de la República con su respectivo binomio, a 5 parlamentarios andinos, a 137 miembros a la Asamblea Nacional, que está integrada o estará integrada por 15 asambleístas de la jurisdicción nacional, los asambleístas de la jurisdicción provincial y 6 asambleístas en representación de nuestros migrantes, 2 por América Latina, África y el Caribe, 2 por Norteamérica y Canadá y 2 por Europa, Asia y Oceanía. Qué interesante. Y en el tema, por ejemplo, ahora que menciona de los asambleístas, el tema de las circunscripciones, hay un cambio en esta modalidad y puede que no estemos informados adecuadamente del mismo. ¿Cómo van a hacer para que conozcamos y qué nos puede adelantar de eso? Por ejemplo, en Quito, ¿cómo sería el proceso? Vamos a iniciar una campaña de difusión desde el 1 de noviembre, pero en esta ocasión las elecciones incluso va a ser más fácil para el electorado, porque ya no vamos a tener las acostumbradas sábanas en donde estaban 15 y 18 opciones, sino que cada circunscripción en las papeletas únicamente constarán los candidatos de determinadas circunscripciones. Por ejemplo, acá en el Distrito Metropolitano de Quito, que tenemos 3 circunscripciones, la papeleta, por ejemplo, del Distrito 1 tendrá solamente a los 4 candidatos o las 4 opciones multiplicados por el número de organizaciones políticas que se presenten. Es decir, va a ser una papeleta más fácil de manejar, de manipular, en comparación a elecciones anteriores en donde teníamos las famosas sábanas que se decían eran inmensas las papeletas, ¿no? Por ejemplo, uno que viva en la parroquia de Tumbaco, solo vota por asambleístas de su circunscripción. Exactamente, solo va a elegir entre los candidatos de la jurisdicción correspondiente. En el momento en que se le entregan las papeletas, la de los asambleístas provinciales de la jurisdicción correspondiente solo va a tener 4 o 5 opciones de la lista, ¿no? Multiplicado por el número de listas que se presenten, que registren sus candidaturas. Perfecto. En el tema de transparencia, ¿qué nos puede decir, consejera? Porque mucho se ha hablado en el último tiempo, incluso hay candidatos que hablan hasta de la posibilidad del fraude, y esto es una palabra muy fuerte cuando se viene un proceso sin duda es interesante. Entonces, ¿cómo va a ser el Consejo Nacional Electoral luego de haber pasado por todo el proceso de la crisis de las firmas para lavar la imagen y que realmente lleguemos a un proceso en el que la transparencia sea lo fundamental? Bueno, nosotros hemos realizado y hemos construido mucha reglamentación justamente para garantizar la participación de todos y todas, incluidas las organizaciones políticas. Entre la normativa que se ha construido está, por ejemplo, el reglamento de auditorías de las organizaciones políticas para el Consejo Nacional Electoral, para los procesos electorales. Pero esta es una auditoría que no se va a hacer el último día, pues el día de las elecciones, sino que las organizaciones políticas pueden enviarnos los auditores para que nos acompañen en el proceso preelectoral, electoral y postelectoral, de tal forma de que ellos puedan revisar, por ejemplo, todo el aparato tecnológico, los software, las tecnologías que vamos a utilizar. La auditoría también incluye la parte logística, la parte de presupuesto, de operación, de tal forma que caminemos en este proceso en conjunto con las organizaciones políticas para que vean que nosotros no estamos ocultando nada, que todo lo hacemos en forma transparente
transparente, en forma correcta, y puedan ellos obviamente dar fe. Además están los otros reglamentos de observación electoral que incluyen no solamente observación nacional, sino también internacional. Está el reglamento de inclusión, es decir, de las discapacidades. Este proceso electoral trae novedades, no solamente en el tema de la circunscripción electoral, que por primera vez vamos a aplicar en el Ecuador. También está el reglamento de inclusión en discapacidades. Por ejemplo, los candidatos cuando realizan sus spots deben incluir lenguajes de señas en las cuñas, en sus spots. Están obligados a incluir esto también. Anteriormente únicamente el Consejo Nacional incluía el lenguaje de señas y también hacía las publicaciones en todas las lenguas oficiales del Ecuador, que es el castellano, el achuar y el quichua. En otro tema, hoy la Corte Constitucional, y acabamos de pasar nosotros esa nota, resolvió que, bueno, en este tema del Código de la Democracia, en uno de los artículos, quedó de la siguiente manera: los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis políticas. Cuando hablan de se abstendrán, obviamente nos están solicitando los medios de comunicación que debemos tener un sumo cuidado en este asunto. Pero ¿quién va a definir cómo? Se supone que ahora el Consejo Nacional Electoral tiene que establecer algún tipo de reglamentación. Obviamente que sí, nosotros tenemos la facultad reglamentaria y el artículo está un poco abierto. Tengo entendido que el gremio de profesionales de la comunicación ha pedido una aclaración a la Corte Constitucional. Ellos dentro de 72 horas, tengo entendido, se van a pronunciar. Esperamos tener la claridad completa en este tema para poder realizar la normativa correspondiente. En los actuales momentos nosotros ya tenemos un reglamento de promoción electoral, pero únicamente se está normando aquí la promoción directa, en lo que comprende radio, prensa, televisión y vallas publicitarias. El reglamento es el instructivo de cómo los medios de comunicación pueden registrarse, cómo los tesoreros únicos también deben registrarse para poder acceder a la promoción electoral que financia el Estado ecuatoriano a través de nosotros, de todas las candidaturas o postulados. Eso está muy claro y está reglamentado. Pero cuando hablan de promoción indirecta, obviamente, el articulado que usted estaba comentando, sí faltaría una reglamentación para poder dejar claras las reglas del juego. Nosotros ¿cómo podemos estar seguros de que un reportaje no se vaya a tomar como una nota en favor de determinado candidato? Bueno, ya retiraron esa frase, reportajes quitaron lo de reportajes. Sin embargo, dejaron mucho más abierto, dijeron medios de comunicación. De ahí la importancia de que una vez que tengamos ya las notificaciones de la Corte Constitucional referente al alcance que han pedido varios, la Unión Nacional de Periodistas, exactamente, otro gremio más ha pedido un alcance, poder construir la normativa. Hemos dicho que no solamente lo vamos a hacer dentro del CNE, sino que vamos a abrir espacios de diálogos con los medios de comunicación, editorialistas, reporteros, personas que hacen opinión, para poder tener las reglas muy claras. En lo particular, por ejemplo, hemos visto legislación comparada. Estamos, por ejemplo, en el caso de México, en donde promoción electoral es mucho más riguroso. Están casos también aquí junto a nosotros, Colombia, en Argentina también tenemos, en Europa, para un poco tener legislación comparada, para en los talleres poder socializar también lo que pasa en el extranjero, cómo ellos lo están normando, para nosotros poder recoger las mejores prácticas electorales y también poder implantarlas en el Ecuador. Hay una línea muy delgada, ¿no?, en esto de promoción indirecta, pero hay que tomarse en cuenta varias situaciones. Hay incluso manuales de varios organismos internacionales que hacen veeduría y hablan ahí, por ejemplo, del tema de los adjetivos calificativos. Entonces, lo prudente sería que, por ejemplo, clarísimo que nunca deberían utilizar los periodistas, además. Al menos en época de promoción electoral, por ejemplo, los adjetivos calificativos sí deberían quedar a un lado y solamente dedicarse a informar los hechos sin calificarlos. Otro ítem que podría ser tomado en cuenta es la secuencialidad. La secuencialidad en el cual se expone a un candidato debe tener un equilibrio y que todos tengan el mismo tiempo de exposición. Pero
Esto de aquí obviamente tiene que ser construido con los medios de comunicación, con los actores sociales para poder tener reglas claras e ir al proceso electoral en forma correcta, con mucha transparencia, con mucha honestidad, demostrando que se respeta y se va a respetar la decisión del pueblo en las urnas. En el tema del control del gasto electoral, ayer leía una publicación que señalaba que el candidato Guillermo Lasso, por ejemplo, ya lleva más de 6 millones de dólares gastados. Hablaba también del candidato presidente, Rafael Correa, que según señalaba esta publicación tenía más de 5 millones. ¿Cómo van a hacer el control del gasto electoral? Porque si esas cifras fueran ciertas, ya no les queda plata pues para la campaña. Bueno, primero hay que aclarar, todavía no existen candidatos. Lo que tenemos actualmente son precandidatos. Recién las organizaciones políticas van a formalizar esta situación en las próximas semanas para ya definir a ciencia cierta quiénes van a ser los candidatos. Nosotros también ya aprobamos semanas atrás el reglamento de gasto electoral de financiamiento, ¿no? Entonces, ahí en la reglamentación está recogido el artículo 275 del Código de la Democracia, que tipifica la campaña anticipada o precampaña como una infracción electoral. Es una infracción. Está dentro también del reglamento. En todo caso, no es prudente adelantar criterios, hay que esperar primero, ver si la intencionalidad que han estado teniendo de verdad se concreta al momento de inscribir estas candidaturas. Por ejemplo, en el caso de, y obviamente respeto que usted no pueda adelantar criterio, pero en el caso del ex banquero y actual candidato Guillermo Lasso, que al principio las campañas no parecían electorales, aunque uno podía imaginárselo, ¿no? Pero no era evidentemente electoral. Ahí también podría haber una confusión. No, habría que esperar a que ya lo nominen como candidato oficial, lo oficialicen, ahí se empieza a analizar y hay que esperar también a que inscriba la candidatura. Hay que tomar en cuenta de que el proceso de inscripción arranca mañana, 15 de octubre, y se extiende, perdón, 19 de octubre y se extiende hasta el 15 de noviembre. Ahí sabremos a ciencia cierta y tendremos claridad de quiénes son los futuros candidatos que deben salir obviamente de procesos democráticos. Y ya lo que es la promoción realmente debe iniciar 4 de enero. Sí, la promoción electoral arranca el 4 de enero del año 2013 y se extiende por 42 días hasta el 14 de febrero. De ahí tenemos las 48 horas de veda electoral porque el domingo 17 de febrero, día de las elecciones. Es importante también que tengan claridad en ciertas situaciones. Está el fondo, el monto máximo de gasto que pueden invertir los candidatos en promoción. Ya, eso de ahí inicia desde el momento en que nosotros convocamos en adelante, y ese fondo es el que ellos receptan por parte de sus afiliados o adherentes o el mismo candidato que hace las aportaciones, pero tiene un tope, y eso está también muy claro en el Código de la Democracia, artículo 209, en donde se dice que el candidato a la presidencia con su binomio solo puede invertir 15 centavos de dólar por cada elector. Entonces, esa es la multiplicación, da 1.735.000, exactamente 1.733.735 dólares. Es lo que se debe invertir, o el monto máximo de gasto electoral. Este dinero normalmente ellos lo utilizan para los puerta a puerta, las caravanas, camisetas, gorras y todos los artículos promocionales. Hay que tomar en cuenta también que la campaña de promoción electoral es básicamente para que puedan difundir sus propuestas programáticas, sus planes de gobierno, darse a conocer. Ese es el monto o el fin de promoción electoral, radio, prensa, televisión, vallas, para que sea una exposición de ideas programáticas con mucha altura, como debe ser y como obviamente merecemos todos los ecuatorianos. En un tema en particular, ¿qué pasó con Suma? Finalmente habían solicitado que les reverifiquen nuevamente las firmas, le faltaban 1.500 más o menos. Ahora en la tarde tengo entendido que el Tribunal Contencioso Electoral ya adoptó una resolución. Nosotros tenemos que esperar a que se nos notifique para poder tomar una decisión al momento. Ya, entonces todavía no nos puede adelantar ningún No hemos sido criterio. notificados formalmente y de verdad desconozco cuál es el fallo que hayan adoptado. En cuanto
al sistema de votación. Ahora recién hubo las votaciones en Venezuela y se hablaba de que este es el sistema más transparente, incluso fue calificado así por la Fundación Carter, por todos los observadores que estuvieron allí. ¿El sistema electoral ecuatoriano sigue siendo todavía un poco caduco? ¿Qué es lo que le da la transparencia, a mi criterio, un juicio personal, al sistema electoral venezolano? Es justamente la reglamentación en el tema de auditorías de las organizaciones políticas. Ellos tienen el voto electrónico. Así es. Entonces, las organizaciones políticas en sus procesos de auditoría obviamente ya han revisado todos los programas, las urnas electrónicas y están dentro del proceso electoral y obviamente si han formado parte y han estado haciendo sus observaciones en el momento oportuno, el día de las elecciones ya pues ¿qué tienen sino que aceptar los resultados? Claro. De ahí la importancia del reglamento de auditorías que nosotros también hemos realizado, justamente analizando el ámbito internacional y nos pareció prudente que acá en el Ecuador también tengamos una reglamentación similar, que las mismas organizaciones políticas nos auditen, no que ellos nos vengan después al final del proceso electoral a decirnos, ¿sabes qué? Estuvo mal, déjenos auditar. No, sino desde el inicio está abierto, vamos a abrir la convocatoria para la inscripción de los auditores de las organizaciones políticas y como le he dicho, no solamente auditores informáticos, auditores también de procesos, auditores en el tema financiero, de logística, de operaciones, de tal forma que vamos caminando junto con las organizaciones políticas que vean que todo lo que se está haciendo está correcto, que no hay nada oculto y es todo transparente. De ahí la importancia de esa reglamentación. Creo que vamos a ver los frutos de esto de aquí una vez que ya pase el proceso electoral. Es lógico que el Consejo Nacional Electoral obviamente es la única institución capacitada para promulgar resultados electorales, pero ¿se va a permitir tal vez estos sondeos a boca de urna que históricamente se han realizado en el país? Bueno, aquí hay dos situaciones diferentes. La una son los pronósticos electorales y las encuestas que las empresas normalmente privadas realizan, ¿no? Para hacer esto tienen que inscribirse como corresponden en el Consejo Nacional Electoral, que tiene pues que abrir el espacio para que ellos puedan hacer esto. Lo otro es lo que pedía una organización de veeduría y observación ciudadana, que también es correcto, es el tema de un conteo rápido, que no es lo mismo que un pronóstico electoral o una encuesta, porque la encuesta o pronóstico está basado en supuestos, y en cambio el conteo rápido que van a hacer como parte de veeduría es sobre ya de las actas, el escrutinio de las actas. Obviamente que se les ha mencionado que como parte de la observación nosotros no tenemos nada que ocultar, lo único es que la proclamación de resultados, el triunfo de candidatos u opciones es una actividad exclusiva del Consejo Nacional Electoral y en el momento en que ellos también vayan a emitir sus informes, tienen que aclarar que no son resultados oficiales, cuál es el tamaño de la muestra, porque es muy importante que sepan estos de aquí y que obviamente no constituyen datos reales o ciertos. Yo le quiero agradecer muchísimo